Hola, oyentes de Shade. Pónganos aquí abajo desde qué rincón del mundo nos están escuchando. Mil gracias por participar y, para los que son nuevos por acá, sean bienvenidos. Si vienen buscando un buen susto, llegaron al lugar indicado. Empezamos, ya. Mi mamá tenía un secreto guardado en una caja. No era el tipo de secreto que las familias tienen y que todo el mundo sabe que existe pero nadie comenta. Era un secreto real, protegido con un cuidado físico, en una caja de madera oscura que se quedaba en lo más alto del ropero de su recámara y que yo solo vi abrirse una vez al año, siempre en la misma semana, siempre con el mismo ritual silencioso que ella hacía a solas cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Pero yo siempre estaba mirando. Aprendí pronto que hay una diferencia entre lo que los adultos hacen cuando saben que hay niños cerca y lo que hacen cuando creen que están solos. Y aprendí que lo segundo siempre es más verdadero que lo primero. Mi mamá, cuando pensaba que yo estaba dormido o jugando en el patio, era una mujer ligeramente distinta a la de todos los días. Más callada, más presente en sí misma, con esa cualidad de las personas que están haciendo algo que solo les pertenece a ellas. El ritual de la caja era así. Sucedía siempre el Jueves Santo, después de que mi papá se iba al trabajo y mi hermano menor todavía dormía. Ella bajaba la caja de lo alto del ropero con ese cuidado excesivo de quien carga algo demasiado frágil para lo mucho que pesa. La llevaba a la cama, se sentaba y se quedaba mirando la caja cerrada por un momento antes de abrirla, como si estuviera pidiendo permiso, o como si se estuviera preparando para algo. La abría. Yo nunca pude ver el contenido desde donde estaba, espiando por la rendija de la puerta entreabierta de mi cuarto. Veía sus brazos bajando dentro de la caja. Veía sus manos tocando lo que había dentro. Veía la expresión de su cara cambiar de esa forma que yo no sabía nombrar de niña, pero que hoy identifico como la expresión de alguien que toca algo cargado de significado. No era alegría ni tristeza, sino el peso quieto de algo que importa de una forma que no necesita explicación. Después la cerraba. Volvía al ropero, y el día seguía como si nada hubiera pasado. Le pregunté una vez, solo una vez, porque la respuesta fue suficiente para decirme que no valía la pena volver a preguntar, no porque ella fuera enojona, no porque hubiera una prohibición explícita, pero la forma en que dijo que era solo una cosa vieja, un vestido que guardaba, con esa voz que no invitaba a seguir la plática, me dijo que había un límite ahí que yo debía respetar. Respeté, por 32 años. Mi mamá murió en noviembre de 2019, 81 años. Una neumonía que se complicó rápido, una semana en el hospital que pareció un mes y que terminó una mañana de sábado con esa quietud específica del final, que quienes han estado presentes conocen y que no tiene descripción adecuada. Yo y mi hermano Gustavo pasamos las semanas siguientes organizando la casa. Él había vivido lejos por años, en la CDMX, luego en Monterrey, y había regresado a Oaxaca solo para los momentos difíciles, lo que significaba que la mayor parte de lo que había en la casa era territorio mío por conocer y de él por descubrir. Dividimos el trabajo naturalmente. Yo me encargaba de su recámara, él de la sala y del estudio donde nuestro padre había trabajado antes de morir. El ropero fue lo último que abrí. No porque lo hubiera dejado para el final por alguna razón específica, fue el orden natural en que las cosas se fueron organizando. Pero cuando abrí las puertas y miré los entrepaños y los ganchos con su ropa, me quedé parada por un momento antes de empezar. Hay algo en abrir el ropero de una persona muerta que es distinto a abrir cualquier otra cosa. Es el espacio más íntimo, el lugar donde la persona guardaba lo que usaba contra la piel, donde su olor estaba más concentrado y presente. El olor de mi mamá era de agua de rosas y de algo más antiguo que nunca supe identificar.
Cuando abrí el ropero, ese olor salió como salen los olores de los lugares cerrados. De golpe, con fuerza, y luego más débil, y luego casi nada mientras el aire del cuarto y el del ropero se mezclan y dejan de estar separados. Me quedé parada un momento solo respirando. Después empecé. Ropa para donar, ropa para guardar, ropa que pertenecía claramente a una época específica de su vida y que no entraba en ninguna categoría simple. Zapatos, bolsas, una caja de sombreros que había sido de mi abuela. 2 cajas de fotografías que dejé para después porque sabía que me iba a tardar y que me iba a doler. Y en lo alto del ropero, en el rincón del fondo donde la luz casi no llegaba, la caja de madera oscura. Me subí a una silla para alcanzarla. La caja era más pesada de lo que yo había imaginado para el tamaño que tenía. Unos 40 centímetros de largo, unos 20 de ancho, de madera densa con una cerradura de metal que estaba abierta. Bajé con ella, me senté en la cama de mi mamá, la puse en mi regazo. Me quedé mirándola por un momento. Pensé en la expresión de su cara cada vez que la abría, en el cuidado excesivo con que la cargaba, en los 32 años en los que yo había respetado un límite no declarado. La abrí. Era un vestido blanco, doblado con una meticulosidad que me hizo pensar inmediatamente en las manos de mi madre. Ella tenía esa capacidad de doblar tela que yo nunca heredé, de crear dobleces rectos con la palma de la mano, de hacer que la ropa ocupara el mínimo espacio sin arrugarse. El vestido estaba doblado de esa forma, en cuadrados perfectos, con la tela hacia adentro para que la parte externa quedara protegida. Lo saqué de la caja con cuidado. Era algodón blanco, sencillo, de un corte recto que sugería una época específica. No era el corte de mi generación, ni de la generación de mi mamá de joven. Era más antiguo, con esa caída que los vestidos tenían cuando la tela era más pesada y el corte estaba hecho para durar. Mangas largas, cuello cerrado, sin ningún adorno. El tipo de ropa que existe para cubrir y no para ser notada. Lo abrí completamente, lo sostuve por los hombros para verlo entero, y entonces lo vi. Las rodillas del vestido, la parte delantera de la falda a la altura de las rodillas, estaban manchadas, no con la mancha amarillenta de la tela que envejece o de un mal guardado. Era tierra seca, del color específico de la tierra de Oaxaca, incrustada en las fibras de una forma que no es de quien se tropieza o se cae por accidente, es de quien se queda de rodillas por tiempo suficiente para que la tierra penetre el tejido, como quien camina de rodillas en una procesión. Me quedé mirando esas manchas por un largo rato. El vestido había sido guardado en la caja con todo ese cuidado, doblado con esa meticulosidad, y tenía las manchas de las rodillas de quien había caminado en penitencia. No eran manchas viejas, no tenían el color descolorido de la suciedad antigua. Eran manchas lo suficientemente frescas para conservar la pigmentación de la tierra, para aún tener la textura de suelo seco sobre las fibras, como si el vestido hubiera sido usado recientemente. Como si alguien se lo hubiera puesto, hubiera caminado de rodillas por tierra oaxaqueña y lo hubiera devuelto a la caja. Llamé a Gustavo. Él vino del estudio con esa expresión de quien fue interrumpido en medio de alguna tarea y que aún tiene la mente allá. Cuando le mostré el vestido, su expresión cambió. Se agachó para mirar más de cerca las manchas de las rodillas. Pasó el dedo. La tierra estaba ligeramente suelta, como de algo reciente. Nos quedamos en silencio por un momento. Después él dijo lo que yo había pensado, pero no había dicho. Mamá murió en noviembre. La última vez que el ropero se abrió antes de mí fue en la Semana Santa de este año. Marzo. 8 meses antes. Las manchas tenían 8 meses. No eran manchas de décadas. Eran manchas de marzo. Fui a revisar la caja con más detalle. En el fondo, debajo de donde el vestido había estado doblado, había una cinta. Una cinta de tela oscura, del tipo que sirve para amarrar,
con los dos extremos ligeramente gastados por el uso repetido, y debajo de la cinta, doblado en dos, un papel. El papel era una lista, escrita con la letra de mi mamá. Reconocía cada curva, cada inclinación, cada punto. Una lista de nombres con fechas al lado. Algunos nombres los reconocía. Parientes muertos, mi abuelo, una tía que había muerto joven, el nombre de mi papá con la fecha de su muerte. Otros nombres no los reconocía, más antiguos, con fechas del siglo pasado, con apellidos que eran los apellidos de la familia, pero de personas que habían vivido antes de que yo existiera. Era una lista de los muertos de la familia, con una columna al lado de cada nombre, con una pequeña señal, una raya, una cruz, un círculo, que no entendí de inmediato qué significaba. Conté los nombres, 23 en total, distribuidos por décadas, por generaciones, cada uno con su fecha y su símbolo. Al final de la lista, después del último nombre, había una línea en blanco, sin nombre, sin fecha, sin símbolo, como si hubiera un espacio reservado para uno más. Me tomó semanas entenderlo. No sola, fui a hablar con la tía Concha, la hermana mayor de mi mamá, que tiene 86 años y que vive en una casa en el centro histórico de Oaxaca, con 3 gatos y una memoria que no ha perdido nada de lo que importa. Le conté todo. La caja, el vestido, las manchas, la lista. Ella me escuchó sin interrumpir, sentada en su sillón con el gato en el regazo, con esa expresión de quien está escuchando una historia que conoce, pero que nunca había esperado tener que contar. Cuando terminé, se quedó en silencio por mucho tiempo. Después dijo que había una tradición en la familia, no de nuestra generación, no de la generación de mi mamá, sino más antigua, de cuando la familia aún vivía en un municipio más pequeño en el interior del estado. Una tradición que había llegado hasta ellas a través de su abuela, que la había recibido de su madre, que venía de no se sabía cuántas generaciones atrás, que cada Semana Santa, la mujer de la familia que custodiara el vestido hacía la peregrinación. No la peregrinación pública, no la procesión que todo el mundo veía, una peregrinación privada, de madrugada, de rodillas, por un camino específico que terminaba en un punto que la tía Concha describió como el lugar donde la familia había enterrado a sus muertos antes de que existiera un cementerio formal. Que en cada parada del camino, ella rezaba un nombre de la lista, que era una forma de cargar a los muertos, de hacerlos presentes en el único momento del año en que la frontera entre los que se fueron y los que se quedaron se volvía más delgada. Que el vestido blanco era el vestido de esa peregrinación, que había pertenecido a su abuela, que había pertenecido a la madre de la abuela, que había pasado de mujer a mujer en la familia por generaciones, siempre guardado, siempre usado una vez al año, siempre devuelto con las manchas de tierra que eran la evidencia de lo que se había hecho. Pregunté por qué mi mamá nunca me lo contó. La tía Concha se quedó mirándome por un momento con esa expresión de ciertas personas mayores que acumularon entendimientos que no vinieron de ningún libro. Dijo, porque habrías intentado entenderlo. Y hay cosas que no son para entenderse, son para hacerse. Pregunté quién lo haría ahora. Ella bajó los ojos hacia el gato en su regazo. Le pasó la mano por el pelo despacio. Dijo, la lista tiene una línea en blanco al final. No dijo nada más. Aquella noche regresé a la casa de mi madre, que aún estaba en proceso de ser desmantelada, y busqué la caja. Extendí el vestido. Miré las manchas de las rodillas, la tierra de marzo, la peregrinación que mi madre había hecho 8 meses antes de morir, sin saber que sería la última. Me quedé con el vestido en los brazos por mucho tiempo. Después lo doblé, no tan bien como mi mamá, nunca conseguiré doblarlo así, y lo puse de vuelta en la caja, con la lista encima, doblada en 2,
y la cinta por encima de todo. La Semana Santa de 2020 no sucedió como debía. La pandemia cerró todo. Las procesiones fueron canceladas. Oaxaca se quedó callada, de una forma que no era el silencio sagrado, sino el silencio del miedo. En la Semana Santa de 2021, en una madrugada de jueves a Viernes Santo, me puse el vestido blanco por primera vez. No voy a describir el camino porque el camino no es mío para describir. Le pertenece a la lista, le pertenece a los nombres, le pertenece a las mujeres que lo hicieron antes que yo por no sé cuántas generaciones. Diré solo que la tierra de Oaxaca de madrugada tiene una cualidad que no tiene de día. Más fría, más densa, con un silencio que no es ausencia de sonido, sino la presencia de algo más antiguo que el sonido. Y que cuando te hincas en una peregrinación y rezas un nombre a la vez, los 23 nombres de la lista, algo dentro de ti entiende, no con la cabeza, no con la razón, sino con el cuerpo, lo que mi mamá entendía cada Semana Santa cuando bajaba del ropero aquella caja con ese cuidado de quien carga algo demasiado frágil para lo mucho que pesa. Regresé antes del amanecer. Doblé el vestido. Lo guardé en la caja. Las manchas en las rodillas son mías ahora. Y la línea en blanco al final de la lista ya tiene una fecha y un nombre. Mi papá era un hombre de pocas palabras y muchos secretos. No secretos en el sentido dramático. No había una vida doble, no había crímenes, no había nada que, de revelarse, pudiera cambiar la narrativa que la familia había construido sobre quién era él. Eran secretos menores, más comunes, del tipo que las personas acumulan no por maldad, sino por hábito. El hábito de guardar partes de uno mismo que no encontraron la forma correcta de ser dichas y que, con el tiempo, se fueron quedando adentro sin una salida disponible. Mi papá se llamaba Rodrigo. Tenía 58 años cuando murió, un sábado de febrero de 2021, de un cáncer que le diagnosticaron tarde y que duró poco después del diagnóstico. 6 meses entre la noticia y el final. Tiempo suficiente para algunas pláticas importantes e insuficiente para todas las que debieron haber pasado antes. Trabajó como técnico de refrigeración por 32 años. Se casó una vez. Tuvo 2 hijas, yo y mi hermana Sofía. Enviudó joven cuando mi mamá murió en un accidente de carro cuando yo tenía 12 años y nos crió a las 2 solo con una competencia que solo reconocí por completo cuando fui adulta y entendí lo que eso implicaba. Era un hombre que yo juraba conocer bastante bien. La caja con las fotografías la encontré 3 meses después de que murió, cuando finalmente me sentí lista para organizar las pertenencias del departamento donde había vivido solo los últimos 15 años. Después de que Sofía y yo nos casamos y nos salimos de la casa, después de que la casa, ya muy grande para un hombre solo, fue cambiada por un departamento de 2 recámaras en un barrio tranquilo de Monterrey. Estaba en el fondo del segundo cuarto, que él usaba como bodega, dentro de una caja de cartón sellada con cinta canela que ya se había puesto amarilla de tanto tiempo. En la tapa, con su letra, esa letra inclinada a la derecha que era inconfundible, escrito con pluma, Viernes Santo. Abrí la caja esperando encontrar lo que la mayoría de las cajas familiares tienen. Fotos de eventos religiosos, tal vez algún registro de una procesión, o las fotos de los años en que llevaba a la familia a misa de Semana Santa. Era una caja rotulada con el nombre de una fecha, el tipo de organización que la gente hace cuando quiere encontrar las cosas después. Lo que había dentro era muy distinto a lo que esperaba. Eran fotografías, sí, pero no de eventos, ni de la familia, ni de procesiones. Eran retratos, todos del mismo hombre, mi papá en edades diferentes, siempre solo, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma expresión. Saqué todas de la caja y las acomodé en la cama. Las conté, 37 fotografías en total. El lugar era siempre el mismo.
Un muro de piedra gris con una ventana de rejas de fierro al fondo, en una calle que no reconocía, pero que tenía esa cualidad de las calles del centro antiguo de Monterrey. Banqueta ancha, un árbol de tronco grueso visible en la orilla de la imagen, el tipo de perspectiva que sugiere un barrio con décadas de historia. Mi papá estaba siempre de pie, ligeramente de lado hacia la cámara, con las manos juntas frente al cuerpo. Siempre de vestir, pantalón, camisa de botones, zapatos, nunca casual, como si hubiera un protocolo para esa foto específica que él había respetado por décadas. La expresión era siempre la misma. No era la expresión de mi papá en el diario, no era la sonrisa contenida que tenía cuando estaba bien, ni la seriedad cerrada de cuando estaba preocupado. Era una expresión que yo nunca le había visto en vida. Difícil de nombrar. Tal vez la palabra más cercana fuera vigilia, la expresión de alguien que está esperando con paciencia, algo que sabe que va a llegar. Organicé las fotos en orden cronológico por lo que podía deducir de su apariencia. El pelo más oscuro en las más viejas, más canoso en las más recientes, la cara afilándose un poco con los años, los lentes cambiando de modelo. La más antigua parecía ser de los años 80, cuando debía tener unos 30 y tantos años. La más reciente era claramente de hace poco, el pelo ya todo blanco, la postura un poco más encorvada de los últimos años. 37 Viernes Santos registrados. El mismo lugar, el mismo hombre, la misma expresión. Y yo nunca supe que eso existía. Le llamé a Sofía esa tarde. Ella vivía en Guadalajara con su esposo y sus hijos, y había sido ella quien fue al departamento en las semanas inmediatamente después de la muerte de mi papá, mientras yo todavía estaba en estado de shock. Ella había hecho un inventario general de lo que había y dejó las cosas organizadas para cuando yo estuviera lista. Le pregunté si había encontrado la caja. Se quedó callada un segundo antes de contestar. Dijo que sí, que la había encontrado y la dejó sellada porque había un papel pegado en la tapa que no me había contado. ¿Un papel? No había nada cuando yo la abrí. Se quedó callada otra vez. Luego dijo que había quitado el papel antes de sellarla de nuevo, que se lo había quedado porque no sabía cómo enseñármelo, que había esperado el momento correcto. Le pedí que le tomara una foto y me la mandara. La imagen llegó en segundos. Era un pedazo de papel doblado en dos, con la letra de mi papá, escrito con pluma azul, la misma pluma que usaba para todo. Una de esas de punto mediano que compraba por paquete y que nunca le vi usar otra cosa. La letra inclinada a la derecha decía: para Valentina, cuando esté lista, no antes. Valentina era yo. Pasé los días siguientes mirando las fotos, buscando en el fondo de la caja si había algo más aparte de las fotografías. No había nada, solo las 37 fotos y el vacío del cartón. Busqué en otros lugares del departamento alguna pista sobre el lugar, sobre la tradición, sobre lo que mi papá había hecho cada Viernes Santo por décadas sin que yo lo supiera. Encontré el lugar antes de entenderlo. Estaba caminando por el centro histórico de Monterrey una tarde, buscando la calle, sin mapa, solo con la imagen de las fotos en la cabeza y esa cualidad de la memoria que a veces guía los pies antes de que la mente decida, cuando di la vuelta en una esquina y me detuve. Era el muro de piedra gris, la ventana de rejas, el árbol de tronco grueso en la banqueta. Me quedé parada en la banqueta mirando aquel lugar por un buen rato. Era una calle chica, de poco tráfico, con una panadería cerrada de un lado y un consultorio dental del otro. El muro pertenecía a una casa que parecía abandonada, sin letrero de inmobiliaria, sin señas de que alguien viviera ahí, con la banqueta de enfrente con esa capa de mugre que los lugares solos acumulan. Me acerqué al muro. Pasé la mano por la piedra, fría, áspera, con la textura de la piedra vieja que sobrevivió a décadas de sol y lluvia.
Me puse de pie en el lugar donde mi papá se había puesto en las 37 fotografías. Junté las manos frente al cuerpo, como él siempre hacía, y miré hacia el punto donde debería estar la cámara. No había cámara, no había nadie, solo la calle quieta y el sol de la tarde en Monterrey. Pero me quedé así, en esa posición, por un momento, tratando de entender qué había sentido mi papá cada vez que se ponía así, qué era lo que había estado esperando, a quién le había estado enseñando eso. La respuesta vino de donde menos lo esperaba. Mi tía Graciela, hermana de mi papá, la única de los hermanos que quedaba viva, se había pasado los meses después de su muerte en una especie de encierro que todos respetamos. Cuando finalmente la visité, al mes siguiente de mi descubrimiento, estaba en una mecedora en el porche de su casa en García, mirando el jardín con la expresión de quien ha pensado mucho las cosas. Le enseñé las fotos. Las miró una por una, despacio, sin prisa. Cuando llegó a la última, la más reciente, la del pelo todo blanco, se quedó con ella en las manos más tiempo que con las otras. Luego la puso en el montón, dejó el montón en la mesa de al lado y dijo: «Llegó hasta el final». Le pregunté qué quería decir con eso. Miró al jardín un momento antes de contestar. Cuando habló, su voz tenía ese tono que usa la gente cuando cuenta algo que guardó por mucho tiempo y que por fin encontró a la persona correcta para escucharlo. Me dijo que ese muro era donde había estado la casa de la familia antes de que yo naciera, antes de que mi papá se casara, antes de cualquier cosa que yo conociera como mi historia. Una casa donde habían nacido los hermanos, donde habían crecido, donde la mamá de ellos había muerto una tarde de Viernes Santo cuando mi papá tenía 22 años. Que mi papá estaba en el trabajo cuando ella murió, que llegó tarde, que no se pudo despedir, que cada Viernes Santo, desde ese año, él regresaba. Se ponía ahí, en la banqueta frente a donde estuvo la casa, demolida años después y convertida en ese muro de piedra gris. Se paraba donde había estado la puerta principal, con las manos juntas, por un tiempo que nadie sabía cuánto era, porque nadie sabía que lo hacía, excepto la tía Graciela, que lo había descubierto por accidente una vez, y se lo guardó porque era cosa de mi papá, no de ella. Le pregunté quién tomaba las fotos. Me miró por un momento. Dijo que siempre contrataba al mismo fotógrafo, un señor llamado Fermín, que tenía un estudio cerca de ahí y que le tomó la foto a mi papá cada Viernes Santo por décadas, sin preguntar nunca por qué, porque entendía, con esa inteligencia de los fotógrafos que se pasan la vida registrando momentos ajenos, que había cosas que no necesitaban preguntas. Le pregunté cuándo había dejado de ir Fermín. La tía Graciela se quedó callada. Dijo: «Fermín murió en 2018. Miré las fotos en la mesa. Las acomodé mentalmente en orden. La más reciente, el pelo blanco, la postura encorvada, debía ser de 2020 o 2021, después de 2018. Le dije a la tía: «Pero hay fotos después de 2018». Ella me miró y me dijo: «Lo sé». No dijo nada más. Me llevé las fotos a casa. Pasé días viendo las más recientes tratando de encontrar alguna diferencia, en el ángulo, en la calidad, en algún detalle que indicara otra cámara, otro fotógrafo, cualquier cosa que explicara cómo siguieron las fotos después de que Fermín murió. No encontré ninguna diferencia. Eran iguales en calidad y encuadre, como si la misma mano las hubiera tomado todas. Pero hubo una diferencia que encontré solo después de mirar por mucho tiempo. En las fotos viejas, mi papá estaba solo en la imagen. Solo él, el muro, la ventana y el árbol. La banqueta alrededor estaba vacía. En las últimas 3 fotos, las de después de 2018, había una mano en el hombro derecho de mi papá. No una mano entera, solo lo que alcanzaba a salir en la foto. Los dedos, parte de la palma, lo suficiente para ver que era una mano.
De quién era la mano no había rastro. El cuerpo estaba fuera de cuadro, como si la cámara se hubiera puesto en un ángulo que captaba a mi papá, pero no a quien estaba detrás de él. Pero la mano agarraba con fuerza, los dedos marcados en la camisa como de alguien que no quiere soltar, o como de alguien que se apoya para que el otro sepa que ahí está. Miré la expresión de mi papá en esas 3 fotos con la mano en el hombro. La misma expresión de vigilia de siempre, pero había algo distinto, algo difícil de explicar. Como si la espera hubiera terminado, como si lo que había estado esperando por décadas finalmente hubiera llegado. Le hablé a la tía Graciela. Le pregunté si la mano era de mi abuela, de la mamá de ellos. Se quedó en silencio un rato. Luego dijo: «Tu papá se pasó 37 años regresando para despedirse de ella. Yo creo que ella finalmente fue hasta allá para recibirlo». Colgué el teléfono. Miré la última foto, el pelo blanco, la postura encorvada, la mano en el hombro con los dedos marcados en la tela, la expresión de vigilia terminada. 3 meses después de esa foto, mi papá murió. Guardé las fotos en la caja de cartón, las sellé con cinta nueva, escribí en la tapa con mi letra, no la inclinada a la derecha de mi papá, sino la mía, que se inclina a la izquierda como la de mi mamá. Escribí Viernes Santo y la puse en lo alto del closet del cuarto de Trevejos, en el rincón del fondo donde la luz casi no llega, para cuando yo esté lista. Tengo 67 años y he pescado en el río Nazas por 43 de ellos. No como una profesión formal, nunca tuve credencial de pescador, nunca vendí lo que pescaba en un mercado, nunca lo traté como un negocio. Era lo que mi padre hacía antes de mí y lo que el padre de él hacía antes que él, y que llegó a mí no como una herencia declarada, sino como la cosa más natural del mundo, como aprender a andar en bicicleta o a identificar una nube de lluvia en el horizonte. El río estaba allá, yo estaba aquí, y entre los dos había una relación que la palabra pesca no describe por completo, pero que es la más cercana que tengo. Conocía el Nazas como se conoce a alguien con quien se pasa mucho tiempo. No solo la superficie, sino los humores, los ciclos, las formas en que se comporta de acuerdo con la estación y con lo que pasó meses antes en las sierras donde nace. Sabía dónde el fondo era traicionero, donde los peces se juntaban en las diferentes épocas del año, donde la corriente jalaba de un modo que te quitaba el equilibrio si no sabías anticiparte. Sabía cuando el río estaba bien y cuando no lo estaba. Y sabía, desde niño, que el río Nazas en Semana Santa era diferente al río Nazas del resto del año. No de una forma que cualquier otro pudiera notar. Para quien lo mirara de fuera, era el mismo río, el mismo color de agua que variaba del verde oscuro al café, dependiendo de la época y de la lluvia, el mismo sonido de la corriente sobre la piedra, el mismo olor a humedad y a tierra mojada, que es el olor de todo río de ese tamaño. Pero para quien lo conocía como yo, había una cualidad distinta en esa semana. Una atención en el río, como cuando un animal grande que está quieto cambia ligeramente de posición y sientes el cambio antes de verlo. Mi padre me dijo esto cuando yo tenía unos 10 años. Una mañana en que habíamos ido juntos y yo le había preguntado por qué estaba más callado de lo normal. Dijo que el Nazas se ponía distinto en Semana Santa, que había pescadores que no salían esa semana, que se quedaban en casa por respeto, o por precaución, o por alguna razón que no sabían explicar, pero que sus cuerpos entendían. Le pregunté si él se quedaba en casa en Semana Santa. Dijo que no, que había aprendido a respetar al río siendo honesto con él, que si llegabas con atención y con cuidado y sin arrogancia, el río te dejaba pasar, que el problema no era ir sin saber lo que era. Pasé la vida entera llevando esa enseñanza conmigo.
Fui al Nazas cada Semana Santa por 43 años. A veces encontraba lo que mi padre había descrito, esa atención en el río, esa presencia distinta, y a veces no encontraba nada más que un río común en un día de asueto común. Aprendí a identificar los días en que la diferencia estaba ahí y los días en que no. El Jueves Santo de 2016 fue un día en que sí estaba. Salí de casa a las 4 de la mañana, como siempre. Mi mujer dormía. Los hijos ya tenían su propia casa. El perro levantó la cabeza cuando pasé por la sala y se volvió a echar cuando vio que salía con la caña de pescar y no con la correa. El trayecto hasta el río eran 12 minutos a pie por el camino de tierra que por décadas fue la ruta que yo hacía con los ojos cerrados, literalmente, porque hubo salidas de madrugada en las que no había luna y yo seguía solo por la memoria de mis pies. Aquella mañana había luna, media luna, suficiente para dar forma a las cosas sin iluminar por completo. El tipo de luz que crea más sombras que revelaciones. Llegué al punto donde siempre me ponía, una piedra plana que estaba ligeramente avanzada sobre la orilla, con buena profundidad al frente y la corriente en el ángulo exacto. Monté el equipo en el automático de los 43 años, el cuerpo haciendo lo que sabe hacer sin necesitar supervisión de la mente. Y cuando me agaché para mojarme las manos en el río antes de empezar, un hábito que se me pegó de mi padre, que decía que era una forma de saludar al agua antes de pedirle cualquier cosa. Vi el color. El agua estaba roja, no de la orilla. No era solo el reflejo de la luna o de la luz que empezaba a llegar del horizonte. Era el agua en sí misma. Una rojez densa, oscura, que subía de abajo y no de arriba, que no era reflejo de nada en el cielo porque el cielo estaba claro y azul oscuro, sin ningún rastro de rojo. Saqué las manos. Me quedé de cuclillas en la piedra plana mirando el agua por un tiempo. Había visto el Nazas de muchos colores, lo había visto verde oscuro, café claro, gris plata, el amarillo ocre que venía después de las lluvias fuertes con el barro de la sierra. Había visto una vez, hace años, una floración de algas que le dio al agua un tono verde azulado que asustó a los pescadores menos experimentados. Cada color tenía una razón que yo podía identificar si me quedaba parado lo suficiente para observar. Aquella rojez no tenía una razón que yo pudiera identificar. No era sangre, no olía a sangre, no tenía la textura de la sangre. Era un color más antiguo, más denso, que el agua cargaba desde un lugar más profundo de lo que alcanzaba a ver con esa luz. Y estaba repartido de forma pareja. No era una mancha, no era una veta, era el agua entera, de orilla a orilla, cargando ese color como si siempre lo hubiera llevado y lo que hubiera cambiado fuera mi capacidad de verlo. Me quedé quieto por mucho tiempo. Después lancé la atarraya, no por valentía ni por terquedad, por aquello que mi padre me dijo hace décadas, que el problema no era ir sin saber lo que era. Yo sabía lo que era. Era el Nazas, siendo lo que el Nazas era en esa semana, con esa atención amplificada que a veces se hacía visible, de formas que la mayoría de los años se quedaban bajo la superficie. Lo había respetado llegando con atención y cuidado, sin arrogancia. Y el río me había enseñado lo que estaba enseñando. La red se quedó en el agua unos 20 minutos, el tiempo habitual para ese lugar. Cuando la jalé estaba pesada. No del modo en que la red se pone pesada cuando está llena de peces, con ese movimiento vivo, esa resistencia que cambia de forma mientras jalas, ese ruido de escamas y de agua moviéndose. Estaba pesada como se pone un objeto inerte, parejo, sin movimiento, sin una resistencia que variara. La jalé hasta la orilla. Dentro de la atarraya había piedras, no piedras de las que uno encuentra en el fondo de un río,
no las piedras lisas, redondeadas, del color del agua y del tiempo. Eran piedras oscuras, de tamaño irregular, con una textura distinta a cualquier piedra que yo hubiera tocado en ese río en 43 años. Demasiado duras, demasiado pesadas para su tamaño, con una superficie que no era lisa ni áspera, sino que tenía una cualidad que no puedo describir mejor que diciendo que parecía trabajada, como si tuviera forma no por erosión natural, sino por mano humana. Conté las piedras, 23 en total. Las miré por un largo rato, de cuclillas en la orilla con la red abierta frente a mí y el río rojo al lado y el cielo empezando a aclararse en el horizonte con ese azul que va antes del rosa y antes del naranja. Después devolví las piedras al río, una por una, con esa misma intención con la que me había mojado las manos al principio, como una forma de saludo, de respeto, de reconocimiento de que lo que me había mostrado había sido recibido. Enrollé la red, agarré la caña. Me fui antes de que saliera el sol. No se lo conté a mi mujer cuando llegué, no se lo conté a mis hijos, ni a ninguno de los pescadores que conocía. No era un secreto, era más bien que ciertos tipos de experiencias pertenecen al espacio entre tú y el lugar donde pasaron, y que sacarlas de ese espacio para ponerlas en una plática a veces hace menos lo que fue. Volví al río el viernes, el sábado, el domingo. El agua estaba normal, el color habitual de finales de marzo, limpia, sin nada que indicara lo que había pasado el jueves. El año siguiente, en la Semana Santa de 2017, fui de nuevo. El agua estaba normal. En 2018, normal. En 2019, normal. No volvió a ponerse roja ninguna vez que regresé. Pero la experiencia cambió algo en mi forma de relacionarme con el río. No de forma dramática. No empecé a tenerle miedo, ni a evitar la Semana Santa, ni a tratar al Nazas con una reverencia religiosa que nunca me había exigido. Cambió en una capa más honda. En la capa donde se quedan las cosas que sabes, pero que no has puesto en palabras hasta que encuentras la situación correcta para formularlas. Mi padre había dicho que el problema no era ir sin saber lo que era. Lo que entendí aquel Jueves Santo de 2016, de cuclillas en la piedra plana con 23 piedras oscuras en una red y el río rojo al lado, fue lo que era. Era el río siendo honesto. El Nazas existe desde hace más tiempo que cualquier ser humano que haya pescado en él, más tiempo que cualquier nombre que se le haya dado, más tiempo que cualquier frontera o municipio o estado que lo haya declarado suyo. Pasó por este pedazo de tierra cuando la tierra era distinta a lo que es ahora. Pasó por gente que no se llamaba como la gente que vive aquí hoy. Cargó cosas que no tienen nombre en ninguna lengua que yo conozca. Y una vez al año, en esa semana específica, muestra lo que carga, no para asustar, no para avisar, solo porque es lo que es, un río que tiene memoria y que a veces, cuando las condiciones son las correctas y quien está en la orilla sabe cómo recibirla, deja que esa memoria suba a la superficie por unas cuantas horas. Las piedras oscuras que salieron en la red no eran un peligro, eran peso. El peso de todo lo que el río había cargado y que, en esa mañana específica, había decidido traer a la superficie para que yo lo viera. Las devolví porque era lo correcto. No porque tuviera miedo de lo que eran, sino porque entendí que eran del río, no mías. Que yo había sido invitado a ver, no a guardar. Esa distinción entre ver y guardar, entre ser testigo y apropiarse, es algo que el río me enseñó antes de que yo supiera que había algo que aprender. Y sigue siendo la cosa más importante que he aprendido en 43 años de mañanas en la orilla. Me jubilé en 2020, no del río, sino del trabajo formal que había tenido a la par por décadas en la cooperativa de granos donde fui técnico por 30 años. Del río no me jubilé ni pienso hacerlo. Fui el Jueves Santo de 2021,
de 2022, de 2023. El agua estuvo normal los 3 años. El río estaba siendo el río de todos los días, atento, pero sin mostrar. Pero cada vez que llego a la piedra plana temprano por la mañana y me agacho a mojarme las manos antes de empezar, miro el agua un segundo más de lo necesario, no esperando encontrar el rojo, solo reconociendo que ahí está, bajo la superficie, cargado por el río que tiene memoria suficiente para contener todo lo que ha pasado por él. Y que un día, si las condiciones son las correctas, subirá de nuevo. Soy un hombre práctico. No lo digo como virtud, sino como descripción. Soy el tipo de persona que, cuando la llave gotea, busca la perica, que cuando el carro hace un ruido raro, lo lleva de inmediato al mecánico, que cuando alguien cuenta una historia de aparecidos, busca la explicación lógica antes de considerar cualquier otra cosa. Crecí en una familia donde no había mucho espacio para lo inexplicable. Mi padre era ingeniero agrónomo, mi madre profesora de ciencias, y la casa donde crecí era un lugar donde las preguntas encontraban respuestas o se archivaban como pendientes hasta que la respuesta apareciera. Esa formación me sirvió bien por 51 años. Después de lo que pasó en la Semana Santa de 2008, me sigue sirviendo. Pero hay un cajón en el archivo, un cajón específico, con un folder específico, que está marcado como pendiente desde aquella semana, y ya acepté que así se va a quedar. Vivíamos en una casa en el municipio de Tula de Allende, mi esposa Cecilia, yo y nuestros 3 hijos, Rodrigo, que tenía 14 años, Emilia, de 11, y el más chico, Dante, de 7. Era una casa de un solo piso, sencilla, construida por mi padre en los 70, y que pasó a mis manos cuando él murió. Una casa de campo pequeña, con un patio generoso, un huerto que Cecilia cuidaba con más dedicación de la que yo jamás tendría paciencia, y una cerca de madera alrededor del terreno que yo reparaba cada 2 o 3 años cuando las tablas empezaban a ceder. La Semana Santa de ese año fue calurosa, ese tipo de calor seco del altiplano hidalguense en abril, que te reseca la nariz y hace que las plantas del huerto necesiten agua 2 veces al día. Dormíamos con las ventanas abiertas porque el calor en la noche todavía era suficiente para volver insoportable la recámara cerrada, y la brisa que venía del norte después de la medianoche era el único alivio disponible. En la madrugada del Jueves Santo, entre la 1 y las 2 de la mañana, no vi el reloj. Me despertó un sonido. No era un ruido dramático. No fue un golpe, ni un grito, ni el estruendo de algo cayéndose. Era un sonido que tardé unos segundos en identificar porque estaba en la frontera entre el sueño y la vigilia. Un sonido de peso redistribuyéndose, como cuando alguien cambia de posición en una silla de madera, o como cuando a un estante le ponen un objeto pesado de un lado. Un sonido de una estructura respondiendo a la presión. Venía de la sala. Me quedé acostado un momento en el modo automático de quien se despierta de madrugada y evalúa si el ruido exige acción o puede ignorarse. Cecilia dormía a mi lado sin haberse despertado. El sonido no se repitió. Me levanté de todos modos, no por miedo, sino por ese hábito de padre que es imposible de apagar por completo, ese que te hace ir a revisar incluso cuando la probabilidad de que sea algo es mínima, porque la probabilidad de no ir y que sí sea algo es inaceptable. La sala estaba a oscuras. No prendí la luz de inmediato. Me quedé en la puerta un momento dejando que los ojos se ajustaran. La sala fue tomando forma poco a poco. El sofá, la mesa, las sillas, el estante con los libros y las fotos de la familia, la ventana del lado norte que yo había dejado abierta por la brisa. La ventana estaba abierta. Eso era normal, yo la había dejado así.
pero la posición de la persiana era distinta a como yo la recordaba. La había dejado en un ángulo específico que bloqueaba la luz de la calle, pero dejaba entrar el aire. Ahora la persiana estaba completamente abierta, doblada hacia adentro, como queda cuando alguien la empuja desde afuera. Fui hacia la ventana. La repisa tenía tierra, no mucha, una cantidad pequeña, dispersa, del tipo que indica contacto y no un depósito intencional. Tierra seca, del color específico del suelo de ese terreno, que yo reconocía bien porque me había pasado años cavando esa tierra para el huerto y para arreglar la cerca. Miré hacia el patio por la ventana abierta. Estaba vacío y quieto bajo la media luna. La cerca de madera al fondo del terreno estaba intacta. El huerto estaba en silencio, ningún animal a la vista, ningún movimiento. Pero había algo en la repisa, además de la tierra, que solo vi cuando me agaché para mirar de cerca. Marcas. No eran huellas de manos. Yo sabía bien cómo se veían las huellas de las manos. Me había pasado años limpiando las marcas de los niños de todo lo que tocaban. No eran huellas de patas de ningún animal que yo conociera. No eran las almohadillas redondas de un perro o un gato, ni las garras de cualquier animal que supiera nombrar. Eran marcas de una presión distinta, distribuida de una forma que no correspondía a ninguna anatomía que yo conociera. 3 puntos de apoyo principales, dispuestos en un triángulo irregular, con una profundidad que sugería peso. No el peso ligero de un gato saltando, sino el peso de algo que se había apoyado con fuerza suficiente para dejar una impresión en la madera de la repisa. Como si algo de un peso considerable se hubiera apoyado ahí para entrar. Cerré la persiana. Fui a la cocina, tomé agua, regresé a la recámara. Cecilia seguía dormida. Me acosté. Me quedé con los ojos abiertos un buen rato antes de dormir. Algo muy raro en mí. Normalmente me quedo dormido en cuanto toco la almohada. A la mañana siguiente no le dije nada a Cecilia. No había nada que contar que no sonara a especulaciones de un hombre que se despertó a medias y se inventó una historia. Tierra en la ventana tenía decenas de explicaciones, marcas en la madera también. Lo archivé como pendiente y seguí con lo mío. Lo que me hizo sacar el tema del folder de pendientes fueron mis hijos. No fue de inmediato. Me tomó 2 días conectar las piezas. El Viernes Santo, en la comida, noté que Dante estaba muy callado. No era ese silencio de niño aburrido o de niño que trama algo. Era un silencio distinto, más profundo, del tipo que los niños de 7 años no suelen tener porque aún no aprenden a callarse así. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí. Siguió comiendo sin mirarme. Por la tarde noté lo mismo en Emilia. Ella había estado platicando con una amiga por teléfono en la mañana. Oí la plática de lejos, las risas, el ritmo normal de una niña de 11 años hablando de cosas de su edad. Pero en la comida estaba callada, igual que Dante. Cuando le pregunté, me dijo que estaba bien con la misma voz plana que su hermano. A Rodrigo, el de 14, solo lo noté en la cena. Él era naturalmente más reservado que los otros 2, así que su silencio tardó más en aparecer como algo fuera de lo normal. Pero en la cena, cuando Cecilia hizo un chiste que normalmente le habría sacado al menos una sonrisa, él se quedó mirando el plato sin reaccionar. Hablé con Cecilia esa noche, después de que los niños se durmieron. Ella también lo había notado. Había pensado en el calor, en que el feriado los estaba cansando, o en algo que tal vez pasó entre ellos durante el día y ella no vio. Estaba esperando que yo sacara el tema para confirmar si era solo impresión suya. No lo era. Le conté lo de la ventana, la repisa, las marcas. Ella me escuchó con esa atención específica que tiene para las cosas que importan, sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada un momento. Dijo,
Ellos no hablaron nada hoy, en todo el día. ¿Te fijaste? Me quedé helado. Repasé la comida, la tarde, la cena, cada momento en que había notado el silencio, y me di cuenta de que tenía razón. No había sido el silencio de quien habla poco, había sido el silencio de quien no habla. En ningún momento durante todo ese día escuché a ninguno de los tres decir una frase completa. Respuestas mínimas cuando se les preguntaba directamente y nada más. Tres niños que se habían pasado el día sin platicar entre ellos, sin quejarse, sin reír, sin pelear, lo cual sería completamente imposible en condiciones normales, especialmente con Dante, que a los 7 años era incapaz de quedarse callado por más de 20 minutos estando despierto. Silencio todo el día. Fui a su cuarto esa noche, no para despertarlos, solo para ver. Rodrigo dormía normal, de lado hacia la pared. Emilia dormía boca arriba, algo raro en ella. Siempre dormía de lado. Dante dormía boca abajo con la cara en la almohada. También raro. Él siempre dormía de frente a la puerta porque decía que le gustaba ver la luz del pasillo. Me quedé en la puerta mirándolos un momento, y entonces Dante giró la cabeza hacia mí. No se despertó, tenía los ojos cerrados, pero giró la cabeza despacio, como quien está dormido y responde a un sonido, hasta quedar de frente a mí. Se quedó así, con los ojos cerrados y la cara hacia la puerta, unos 10 segundos. Después se volvió a girar. Cerré la puerta del cuarto, fui a la sala. Me senté en la oscuridad un rato. Después fui a la ventana del lado norte y miré la repisa. Las marcas seguían ahí, y había una cosa que no había visto en la mañana porque había mirado a oscuras, y durante el día no volví a revisar con buena luz. Una cosa mínima, que solo vi ahora con la luz de la sala pegando en el ángulo correcto. Las marcas en la repisa no eran solo de apoyo. Había rasguños, finos, paralelos, en el sentido de adentro hacia afuera, como de algo que hubiera entrado apoyando el peso y después hubiera salido arrastrando lo que fuera que hacía esas marcas a lo largo de la madera. Entró, se quedó un tiempo, salió. El sábado de gloria, los niños despertaron normales. Dante llegó a la cocina pidiendo hot cakes con esa energía de 7 años que no para y que yo había extrañado los 2 días anteriores sin saber cómo nombrarla. Emilia se peleó con Rodrigo por el baño. Rodrigo se quejó de que el café estaba frío. Normal, completamente normal. Le pregunté a Dante, como quien no quiere la cosa mientras hacía los hot cakes, si había dormido bien los últimos días. Dijo que sí. Le pregunté si había soñado algo. Lo pensó un segundo con esa cara de niño que revisa su memoria con seriedad. Después dijo que no se acordaba. Le pregunté si se había despertado en la noche en algún momento. Dijo que no. Hice los hot cakes. Los serví. Me senté con ellos a la mesa y los vi comer con esa normalidad ruidosa e imperfecta que era el sonido estándar de mi casa y que los 2 días anteriores había estado completamente ausente. No pregunté nada más. No arreglé la repisa ese día. Dejé las marcas como estaban por semanas, volviendo a mirar de vez en cuando, como quien regresa a una ecuación que no pudo resolver para ver si algo cambió y le permite un nuevo intento. Nada cambió. Las marcas eran las marcas. El viento había limpiado la tierra, pero las impresiones en la madera seguían ahí. Arreglé la ventana en junio. Cambié la tabla entera, no por necesidad estructural, sino porque había llegado al punto en que ver esas marcas cada vez que pasaba por la ventana me estaba costando más que la madera nueva. Mis hijos nunca mencionaron esos 2 días. Nunca les pregunté directamente. Lo había intentado con Dante aquella mañana de sábado y su respuesta fue suficiente para decirme que no había nada más que sacar, o que había algo que no quería ser sacado. Lo que sigo pensando, y que es la parte que más me molesta de ese folder pendiente, no es qué fue lo que entró por la ventana esa madrugada. Es qué fue lo que les hizo a mis hijos. No los lastimó. Estaban bien el sábado,
Siguieron bien, crecieron. Ahora tienen sus propias vidas. Rodrigo tiene 27 años y vive en Monterrey. Emilia tiene 24 y está en la universidad en Guadalajara. Dante tiene 23 y vive cerca de nosotros. Pero pasaron por 2 días de un silencio que ninguno de ellos reconoce cuando les pregunto con cuidado, de formas distintas, en momentos diferentes a lo largo de los años. Es como si esos 2 días no existieran en su memoria, no como un trauma bloqueado, ni como algo que evitan, como algo que simplemente no está ahí. 2 días borrados de 3 niños al mismo tiempo. Por algo que entró por una ventana en una madrugada de Jueves Santo y que salió antes del amanecer dejando rasguños de adentro hacia afuera. Y que yo, un hombre práctico, hijo de ingeniero y de profesora de ciencias, guardé en el cajón de pendientes porque es el único lugar que tengo para las cosas que no tienen una respuesta disponible. Pero cada Semana Santa, cuando el calor seco del altiplano regresa y la brisa del norte empieza a entrar por las ventanas abiertas de madrugada, yo las cierro, todas las ventanas, antes de dormir, sin explicarle a Cecilia por qué. Ella cierra las suyas también, sin preguntar.